Muy bien, grabando predicación para Iglesia Cristiana de Oración, domingo 17 de diciembre de 2023, 5, 4, 3, 2. Amados hermanos, Internet, sean bienvenidos en esta mañana para esta reunión en la cual decidimos el poder apartarnos por un momento, el poder despejar nuestra mente de tantas distracciones y poder escuchar la palabra de Dios. Como va a ser más adelante, vamos a hacer una pausa. Pero no sin antes el poder, pues siempre recordar, hermanos, el año se acabó. El 2023 dice adiós. Y yo creo que siempre es una muy buena oportunidad para que podamos nosotros poder hacer un alto, poder reflexionar, poder recordar esas verdades bíblicas que realmente nos mantienen firmes y poder también, pues, ver un poco lo que ha sido nuestro año, ¿verdad?, anterior, para ver y poder pensar y reflexionar, poder pedir la guía de Dios realmente en los cambios que sean necesarios para poder comenzar el 2024 y siempre poder ser sal y luz en esta tierra. Muy bien, vamos entonces a orar para pedir que sea Dios quien nos hable en esta mañana, que pueda hacer algo muy especial en nuestros corazones. Como repito, vamos a hacer una pausa y ya vas a ver más adelante por qué te comento esto. Señor Jesús, gracias. Gracias, Padre bendito, porque has tenido misericordia y gracia para con nosotros, Señor, hombres pecadores, Padre bendito, que por tu puro amor y misericordia, Señor, decidiste, Padre, perdonarnos, limpiarnos de todo mal, Padre Santo, para que podamos nosotros siempre entender, Padre, que hemos vencido al enemigo, Padre bendito, y poder tener la oportunidad, Señor, siempre de irte conociendo, Señor, irnos perfeccionando cada día, Padre Santo. Por lo que en este momento, Señor, gracias, Padre, te damos por tener abogado en Cristo Jesús, por todos aquellos pecados, Señor, con los que todavía estamos batallando, pero por lo que sabemos, Señor, que tú ya nos has perdonado. Padre bendito, abre nuestras mentes y nuestros corazones en esta mañana para poder decir tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Y obviamente que sea quien hable, ¿verdad? Porque si hablara este instrumento de barro, si fueran las palabras de este instrumento de barro, realmente sería otra cosa. Muy bien. Pues fíjate que estaba yo llevando resistencia de materiales en la UCA, cuando estudié ingeniería industrial en tercera matrícula. No me enorgullezco de esto y realmente era algo muy común, ¿verdad? Porque era una de las materias un poco más difíciles de la ingeniería, resistencia de materiales. Yo recuerdo que vino el profesor y después de un examen estuvo haciendo un análisis acerca de algunas respuestas que habían dado en este examen. Recuerdo, nunca se me va a olvidar un elemento que hubo un compañero mío que en un problema, porque obviamente el profesor no le interesaba ver solo el resultado, sino que le interesaba ver el desarrollo para llegar al resultado. No era tanto por el tema de que íbamos a copiar o no íbamos a copiar, porque eran tantas claves. Por ejemplo, si yo tenía un examen, el de la parte de aquí tenía otra clave, el de adelante otra clave, y detrás otra clave, entonces habían elementos diferentes. Por lo que si yo le pedía a este de acá, la respuesta de la quinta pregunta no era igual a la mía, ni el de adelante ni el de atrás. Pero hay una parte bien curiosa en la que un compañero había hecho todo el procedimiento y le había dado el valor exacto, pero con signo negativo. ¿En qué se equivocó? No lo sabemos. Pero el reclamo era porque, fíjate lo que le pasó a este compañero. A este compañero le ocurrió que él tenía la esperanza que quizás con esa realidad media, ese medio correcto que él había hecho, él pudiera sacar por lo menos el medio punto para poder pasar el examen. Pero por ese medio punto que él esperaba tener y que no lo obtuvo, él dejó este examen. Y le preguntó, mire profesor, pero ¿no tendrá algún mérito? Le decía, el hecho de que por lo menos el valor numérico estuviera bueno, aunque el signo estuviera malo. Y él, nunca se me va a olvidar que él dijo, es que mire, mijo, en esta materia, resistencia de materiales, un signo negativo puede significar que en lugar de que el techo vaya así. Es una gran diferencia. Y en ese momento dijo, miren lo que hizo en ese momento. Dijo, miren jóvenes, miren, resistencia de materiales, si ustedes están aquí es porque ustedes, oigan lo que les voy a decir, decían, ustedes ya llevaron mate 1 con el profesor Mauro, mate 2 con Escapini, mate 3
ya vieron estática, ya vieron ustedes dinámica. Quiere decir que ustedes están preparados para entender esto. Si ustedes no hubieran pasado por todas estas clases, para ustedes esto sería lo más difícil del mundo. Muchos vienen del externado, muchos vienen del liceo. Y así empezó de alguna manera. Él hizo una pausa. Fíjate lo que hizo aquí en este momento. Este profesor hizo una pausa, ¿verdad? Antes de seguir enseñándonos para decirnos, miren, no se preocupen. Este examen, como los que vienen, no son imposibles para ustedes. De hecho, dice, ustedes ya han estudiado, ustedes ya pasaron esto, ustedes tienen esto, pero, y si no es así, ustedes ya pasaron todas las materias que les acreditan para poder desarrollar bien esta materia. ¿Ok? Y lo que vamos a ver en este momento, ya que les pongo este ejemplo, es lo que el apóstol Juan hace en su primera carta, en el capítulo 2, él hace algo bien parecido. Fíjate, si me acompañan, por favor, vámonos a la primera epístola del apóstol Juan, al capítulo 2. No vamos a leer todo el capítulo, solo vamos a leer nada más un pedazo, pero más o menos para que tú tengas la idea de cómo venía caminando Juan, o sea, cómo se venía dirigiendo a sus lectores, a los remitentes de esta carta. Te voy a leer nada más 2 versículos bíblicos. Fíjate, para que veas de dónde venía y hacia dónde iba. Vamos. La cita bíblica en la cual vamos a basarnos ahora está en los versículos del 12 al 14 de primera de Juan. Pero voy a quitarlos por un momento. Los voy a quitar por un momento para que tú entiendas lo que te quiero decir ahora y por qué te conté la historia del principio. Ok, solo fíjate el versículo 11 y el 15 nada más para que tú veas de dónde venía y por dónde iba a seguir Juan. Versículo 11 de primera de Juan 2 dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 2 versículos. Te corté del 12 al 14 y te leí el 11 y el 15. Porque lo que venía haciendo Juan era exhortando a los hermanos. ¿De qué le venía hablando? En el capítulo 2, le venía hablando de no pecar, de guardar sus mandamientos, de amar a su hermano y de permanecer en luz. Y iba a continuar hablando acerca del mundo, del estatus, de esa educación, de ese conflicto, de esa influencia que tiene el mundo sobre las personas, ¿verdad? Acerca de los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Después se habla acerca del anticristo. Pero antes de ir ahí, como para afianzar un poco, ¿verdad? Yo creo que los pobres lectores han de haber estado asustados pensando, ¿cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo vamos a lograr no pecar, guardar sus mandamientos, amar a mi hermano y permanecer en la luz? Entonces viene y hace una pausa, como la pausa que hizo el profesor. Acuérdense, el profesor dijo, miren señores, quedemos claros, ustedes están preparados, porque han llevado esta materia. O sea, él hizo una pausa para decirnos, miren, ustedes tienen todas las herramientas para poder desarrollar bien este examen, para no equivocarse. O sea, podemos equivocarnos, pero lo tienen todo para poder seguir adelante, para poder triunfar. Ok, con esto en mente, vámonos entonces a los versículos del 12 al 14. Ok, si lo tienen por favor, vamos a leer. Dice, el 11, dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y ahí es una pausa. Y dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito, ya os escribí, ¿verdad? A vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Si tú entendiste el ejemplo que te di al principio, tú caerás perfectamente de qué está hablando Juan en este momento. Él está hablando de esos preceptos importantísimos. Él está hablando de esos postulados fundamentales que todo creyente debe de entender y en el que debe de afianzar su fe. ¿A quién le está hablando en este momento Juan?
Juan no le está hablando a inconversos, porque, te digo, nosotros con mi esposa tenemos la oportunidad de poder estar trabajando con un par de grupos de crecimiento, un par de grupos de oración. Indirectamente yo tengo la oportunidad de estar discipulando a un joven también. Pero con mi esposa nos hemos dado cuenta, en uno de los casos, en una de estas casas de oración de una pareja en el cual él es cristiano, ella no es cristiana, ¿verdad? Y podemos darnos cuenta, o sea, se nota la diferencia en aquel que tiene al Espíritu de Dios, ya pueda estar enfriado o carnal como sea, pero podemos ver a aquella persona que tiene el Espíritu de Dios y que le permite entender la palabra a aquel que no la tiene. Pero entonces, aquí le está hablando a cristianos, porque de entrada le dice, le habla a los hijitos, que no son más que creyentes, niños espiritualmente hablando, ¿verdad? A los padres que son creyentes como madurez espiritual. Esto ya son esos robles, esos hombres que de verdad nosotros podemos ver como ejemplo de vida con un testimonio increíble, que han pasado años en la palabra. Y también habla a los jóvenes. Ahora, una parte bien importante y quiero aclarar, porque estaba viendo en algunos comentarios bíblicos y algunas personas hablan acerca de que el apóstol como que está alabando a los jóvenes, pero la verdad es que no lo está alabando. Tengamos cuidado con eso, porque el único que merece alabanza es Cristo Jesús, pero los está edificando. ¿Por qué? Por la fuerza que han logrado y por la cual han vencido al enemigo. ¿Ok? No me voy a meter en este momento a tratar de decirte, hablarte acerca de estas tres categorías de cristianos, porque podríamos hablar de ellas y yo lo hubiera podido haber colocado a esta enseñanza niveles de madurez espiritual. ¿En cuál te encuentras tú? No, ese es el caso. Ese no es el caso ahorita. Porque aquí lo que está haciendo Juan es hablando de estos postulados a todos, independientemente que sean pollos, como decimos nosotros en el mountain bike o en el ciclismo, que sean recién convertidos o que ya sean unas eminencias, unos robles, pues digamos, ¿verdad? Unos grandes ejemplos, grandes testimonios espirituales, eclesiásticos, bíblicos, no importa. Estos postulados son universales y son necesarios. Entonces, ¿qué es lo que viene haciendo Juan? Lo que Juan quiere enseñar, antes de empezar a hablarles acerca del mundo y que no seamos amigos del mundo, él quiere hacer una pausa para que sus lectores, o sea, quienes van dirigida la carta, ellos puedan darse cuenta que estos mandamientos de los que hablamos anteriormente, que eran acerca de no pecar, guardar sus mandamientos, amar a su hermano y permanecer en luz, no son imposibles de cumplir. Pero para poder lograrlos, o sea, el lograrlos es el producto de tener presente las verdades claves de las que vamos a hablar así rápidamente. ¿Qué es lo que pretende entonces el apóstol? Es dos cosas prácticamente. Primero, dar consuelo, ¿verdad? Ya que, como vimos anteriormente, la doctrina de las que le venía hablando eran profundas y, obviamente, no eran tan fáciles. Todavía ahora, cuando te dicen a ti que tú tienes que amar a tu hermano, a tu enemigo, muchas personas todavía lo piensan. Guardar sus mandamientos. Óyeme, o sea, dejar de pecar. Híjole, o sea, son temas que resultan en la práctica difíciles. Pero en este momento lo que él pretende, lo que Juan pretende es, con esto que le está hablando a las diferentes escalas de cristianos, es para dar consuelo. Y también de alguna manera los quiere animar, recordándoles que todo tiene que ver con la doctrina fundamental, con los postulados que vamos a hablar en este momento, que solo son tres, y ahí se mencionan. El primer postulado es el perdón de pecados. Diga conmigo, perdón de pecados. Si nos vamos entonces al versículo 12, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. O sea, lo primero que el creyente debe saber y debe estar totalmente seguro para seguir adelante. Lo primerito, si una persona no lo ha entendido todavía, si una persona no está disfrutando, no está siendo conmovida con esta realidad, no puede seguir adelante. No puede seguir adelante. Tiene que estar, de verdad, debe estar convencido de esto, convencido en su corazón, conmovido. Yo, ¿verdad? Vil pecador versus los atributos de justicia, de santidad de Dios,
y Él me ha perdonado a mí, no. O sea, ahí comenzamos entonces. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio, ¿qué te la va a dar? Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Luego en Colosenses 3:13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Siempre hay una base. No depende de nosotros, nunca va a depender de nosotros, ¿verdad? Sino que el primer ejemplo lo pone siempre Cristo Jesús. Entonces, el creyente, si realmente atendemos a estas palabras, tiene la clara convicción de que ya ha sido perdonado y no hay condenación en él. Yo la tengo. Yo puedo vivir en total paz por eso, a pesar de las dificultades. Ahora, fíjate, la parte importante que tenemos que recalcar aquí, porque no solamente dice, os escribo vosotros hijitos porque vuestros pecados os han sido perdonados. No, recalca, por su nombre. O sea, aquí tenemos que entender que el Señor realmente lo es todo para el cristiano. O sea, es una certeza y confianza, es nuestra verdad. Somos perdonados gracias a la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. O sea, solo por eso nada más. O sea, nosotros no descansamos en falsos pensamientos de que hemos sido perdonados por méritos propios, por buenas obras, o solamente, como dicen por ahí, en un mal contexto, y esto va a ser tema de otra enseñanza, porque Dios es bueno. Sí es cierto, Dios es bueno y es justo. Y ¿sabes qué? Una cosa, por el hecho de ser bueno y justo, nosotros no deberíamos de ser perdonados. Desde el momento en que Dios es bueno y es justo, nuestra situación de pecado no va con Él. Por eso, pero eso va a ser tema para otra ocasión. Pero gracias a Dios, Él no solo es bueno y justo, sino que también es amor. Eso tenemos que tener mucho cuidado, pero lo veremos más adelante. El cristiano no puede dudar de que sus pecados han sido perdonados. Y esto porque sabe que fue hecho por el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Por los méritos de Él y no por los míos. ¿Okay? Y te digo una cosa, muchos, aún siendo cristianos, lamentablemente, por eso digo, yo me voy a adelantar un poco al tema, pero muchos vivimos como el que deshoja la margarita. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Agarra la margarita. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Como tirar la moneda, ¿verdad? Entonces, como uno no sabe cuántas hojitas hay, si no las ha contado antes, la última le va a decir si realmente lo quiere o no lo quiere. Qué angustia vivir así. Qué angustia no saber si es una cantidad par o impar para saber si me quiere o no me quiere. Pero nosotros no podemos, mira, lamentablemente, yo creo que es cultural, no lo sé, es parte de una concupiscencia el estar pensando, hoy me porté bien, si me quiere. Hoy di mi diezmo, di ofrendas, hoy le di dinero a alguien, si me quiere. Oh, chica, hoy me enojé con mi esposa, le grité al niño, no me quiere. No voy a seguir en esta dinámica, pero tú entiendes bien lo que te estoy diciendo. Nada que ver. Es por su nombre en los méritos de Cristo Jesús. Isaías 53 del 5 al 6 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Hace poco estaba viendo yo no sé en uno de estos canales History, estaban hablando acerca de esto, de la muerte de Cristo Jesús y los instrumentos de tortura o de castigo de los romanos. Bueno, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por su nombre, por sus méritos. Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Ya entendiste entonces qué es lo que está hablando? O sea, por eso te digo, yo perfectamente te puedo haber hablado acerca de hijitos, de jóvenes y de padres. Y al final te puede haber preguntado, ¿dónde estás tú? ¿Y dónde quieres estar? Eso puede ser tema de, eso puede ser algún tema en alguna otra enseñanza, pero no es la de ahora. Vamos, por eso estamos haciendo una pausa, fíjate. Estamos haciendo una pausa para que tú entiendas como cristiano, no importando en qué etapa
de tu vida cristiana estés, esto es lo que te tiene que quedar aquí. Bueno, Cristo, recuerden lo que hablamos ya en unas enseñanzas anteriores, no se alegren porque pueden sacar demonios, alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Hace poco hablaba con un joven, a quien pues algunos de ustedes quizás conozcan, ¿verdad? Y en las redes sociales, el cual en este momento tiene cáncer. Y él pues vive en Estados Unidos. Antes de venirse para El Salvador, él había dado un testimonio que pues los doctores le habían dicho que ya estaba libre de cáncer. Viene a El Salvador, regresa a Estados Unidos, pasa con su familia, regresa a Estados Unidos, en donde los médicos le dijeron que él tiene cáncer en nivel 4, si no me equivoco, y que si él lleva sus terapias, sus quimioterapias, él puede vivir 3 años, y si no lo hace puede vivir meses. Y tú lo ves como este joven comenta eso en las redes sociales. Es más, yo me comuniqué con él y vemos cómo, fíjate bien, cómo hay una diferencia, hay una gran diferencia cuando tú sabes que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Por supuesto, palabras como cáncer, declaraciones como tienes tanto tiempo de vida, no deja de entristecerlo a uno, no deja de frustrar a una persona. Pero nosotros sabemos en quién hemos confiado. ¿Ok? Entonces, por esa razón es que hoy quiero, en este momento, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa para que entiendas lo que tú tienes en Cristo Jesús. Así como el profesor nos decía a nosotros, miren, ya pasaron ustedes estas materias, ustedes tienen el conocimiento. Si no, no lo hubieran pasado. Si ustedes no hubieran pasado las mates, estática, dinámica, ustedes no tendrían la capacidad de poder estar haciendo este examen, pero lo tienen. De la misma manera. Estas tres cosas, estos tres preceptos, estas tres realidades en la vida cristiana son las que nos ayudan a nosotros a saber y seguir adelante. A ver que todo lo que se nos dice que hagamos en la palabra de Dios, sí lo podemos hacer, que no es nada imposible. Ok, número 2. Ya vimos en primer lugar el perdón de pecados. Hoy vamos a hablar acerca de vencer al pecado. ¿Ok? Lo siguiente, obviamente, después de tener claro el perdón de pecados, es que todo cristiano debería saber cómo vencer el pecado. Depende de nosotros. Fíjate cómo dice, vámonos ahora al versículo 13 de 1 de Juan 2. Dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Y fíjese que no está diciendo que vayamos a hacerlo, sino que ya lo da por hecho. Habéis vencido al maligno. Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Satanás te va a querer engañar y decir que no es así, pero la palabra dice que es esto y la creemos por fe. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, ¿cómo? Ya lo venció. Juan dice que ya lo ha vencido. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Miren, a pesar de no haber eliminado obviamente el pecado por completo en nuestras vidas, este pecado ya no se enseñorea de nosotros. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado tal libertad y victoria. Pero tenemos que entenderlo, más que entenderlo, tenemos que aceptarlo. No, que no puede ser, que no. Acéptelo. Es verdad que luchamos día a día, pero fiel es Dios que nos ha dado la victoria sobre este. Yo te puedo dar fe de eso. Y en su misericordia, cuando llegas a ciertos niveles de conocimiento de Dios, como lo vamos a ver más adelante, va a llegar un punto en que Él mismo va a impedir que este pecado se enseñoree de ti. Porque al final todo depende del mérito de Cristo Jesús. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Según de Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Él es quien nos lleva. Primera de Corintios 15:57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea,
Los cristianos saben, o sea, el verdadero cristiano sabe que Cristo ya venció al maligno. Así pues, cuando nos enfrentamos al enemigo, es de gran valor y confianza saber que, señores, Él ya ha sido vencido. Si Él quiere recordar tus pecados, tú recuérdale que Él ya está derrotado. Y no porque en nuestras fuerzas lo hemos vencido, como lo estamos viendo, sino que Cristo es el vencedor. Miren, debería amarrar la boca, pero me voy a atrever a decir que no puede haber un cristiano que sea derrotado por el enemigo, por lo que estamos viendo en este momento, por la obra de Cristo Jesús. Segunda de Corintios 4, del 8 al 9 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero además de eso, en el versículo 14 dice, de 1 de Juan 2, que hemos ido leyendo, os he escrito vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Eso lo veremos más adelante. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Ahora, no se refiere a que sean fuertes en sí mismos por ser jóvenes. Ojo, les dice esto porque han sido hechos fuertes. Esto es porque al recibir una nueva vida y obviamente el poder en Cristo, somos conscientes del camino y la diferencia. Ya no somos los mismos de antes. Hemos nacido de nuevo. Hemos recibido fortaleza del Señor para poder llevar una vida cristiana como Él nos exige, como Él pide que sea. Pero además de eso dice, os he escrito a otros jóvenes porque sois fuertes, porque han sido hechos fuertes. Y luego dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Os he escrito vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Efesios 6:11 y 17 dice, vestido de toda armadura para que podáis estar firmes contra las hechazas del diablo. Versículo 17, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, sencillamente han sido fuertes y en estos jóvenes está la palabra de Dios con la cual pueden vencer al enemigo. Ya les he contado yo esta experiencia en la que a Quique, mi hijo, lo suspendieron una vez en el colegio porque se había peleado con otro muchacho. Realmente Quique se molestó muchísimo por algo que ocurrió y se fueron a los puños, ¿verdad? O sea, inexcusable. Entonces vine yo y, bueno, es más, hasta creo que Quique le rayó una guitarra. O sea, realmente mi hijo perdió los estribos en ese momento. Y lo suspendieron por una semana, a él y al otro muchacho. Entonces vengo yo y le digo a mi hijo, mire hijo, ¿y usted cree que lo que nosotros leemos de la palabra es algo místico que solo por leerla y nada más? Hay que ponerla en práctica. Y la palabra dice, airaos, pero no pequéis. También enojate, enojate, yo sé que uso mechita corta, enojate, pero no pequen. ¿Te queda claro? Sí, papá, vale. Yo recuerdo que meses después vino el director del colegio y me dijo, mira, ¿no te contó Quique? No, ¿qué pasó? Que jugando fútbol, Quique todavía estaba, no me acuerdo si estaba en noveno, primero bachillerato, por ahí, y estábamos jugando fútbol ya con los grandes y un muchacho que estaba por graduarse, ¿verdad? Quique pues resultaba ser muy bueno en fútbol, entonces como que se lo llevaba al muchacho el muchacho no le gustó, hasta que llegó un momento en que el muchacho de la impotencia de no poder tener a Quique, lo empujó, y Quique callado. En la segunda vez que lo empuja, el director lo vio y llamó al muchacho y le dijo, mira, le dijo, si tú volvés a tocar a este joven, aunque sea el último año, tu último año aquí en el colegio, no te vas a graduar. Bueno, Quique a mí no me había contado nada. Y vengo yo y le digo a Quique, mire hijo,
Me contó Mr. Héctor lo que pasó con este muchacho al jugar fútbol. Me dijo, yo te conozco, yo sé cómo sos vos. Aunque me extraña, pues gracias a Dios, pero ¿por qué no reventaste? O sea, ¿qué te detuvo? Entonces viene y me dice, ay papá, es que mira, en ese momentito estaba rabioso, pero solo me acordé solo me acordé de tus palabras que me dijiste, airaos pero no pequéis, airaos pero no pequéis, airaos pero no pequéis. Así. Entonces, este, saben ocupar la palabra. O sea, a eso nos referimos, a esa fortaleza dada por Dios y al conocimiento de la palabra que es la que nos puede ayudar. Entonces, como creyentes y según lo que nos dice Juan, es lo que te decía yo a un principio, no nos correspondería fracasar, ya que se nos ofrece una victoria con Cristo. Si creemos que las exigencias de la vida cristiana son demasiado grandes o imposibles de hacerlas, esto es, oyente lo que te voy a decir, por ignorancia, por falta de conocimiento y falta de fe. 1 Corintios 10:13 dice, y no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejarán ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también darán juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Vale? Ahí tenemos. O sea, realmente tenemos todo para no fracasar. Tenemos todo para poder sacar un 10 en el examen de resistencia a materiales. ¡Bah! Se puede. Yo la pasé en tercera. Yo la pasé en tercera. Y lamento decir que no era algo normal, pero era algo bastante común. O sea, no era una materia fácil en la carrera de ingeniería. Muy bien, hemos hablado entonces del perdón de pecados, de vencer el pecado, que ya lo vencimos. Sencillamente tenemos que reconocerlo y saber lo que la palabra dice al respecto de eso. Y por último también es el conocimiento del Padre y del Hijo. Todos los cristianos debemos tener conocimiento del Padre y del Hijo. Siempre en el último versículo, en 1 de Juan 2:14 dice, os he escrito a vuestros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, nosotros realmente tenemos la mejor manera de poder conocer al Señor a través de Cristo Jesús. Tenemos esa bendición, tenemos esa oportunidad, porque la palabra, las escrituras dan testimonio de Él. Efesios 4, del 12 al 13, 4, del 12 al 13 dice, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hombre perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. O sea, había que repetir esa frase. Salmo 19, del 7 al 8, hablando acerca de ese conocimiento. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dicen que la vida eterna es conocer a Dios y conocer a Jesús. Entonces, los padres, ya los cristianos maduros, son aquellos que tienen visiblemente, digámoslo así, visiblemente, porque yo no creo que, o sea, tú vas conociendo a Dios, pero esta gente ha tenido ese conocimiento de Dios. Son aquellos Jobs que dijeron en algún momento, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que esa es la idea. La idea es que nosotros podamos ya tener ese conocimiento precioso del que es desde el principio, del verbo que fue desde el principio. Y por eso es que Juan hace esta pausa, para decirles, tranquilos, de lo que les vine diciendo. Recuerden a quién le estoy hablando. Estoy hablando, vamos a ver los versículos del principio, le estoy hablando a ustedes hijitos, porque sus pecados han sido perdonados. A otros padres, porque ustedes conocen al que desde el principio. A ustedes jóvenes, porque son fuertes y habéis, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
básicos. Si nos perdemos, vamos a los básicos, y eso es lo que hace Juan. Así como aquel profesor, y déjame decirte que gracias a Dios que este profesor nos dio esa pausa y nos edificó con el conocimiento que teníamos y hasta donde habíamos llegado, porque entonces yo en lo personal sí pude pasar resistencia a materiales en tercera. Aclaro, no fui yo el joven que, ya para mí estaba claro que un signo negativo era un punto malo, ¿verdad? Para mí estaba claro eso, pero gracias a Dios por este joven que reclamó por su signo negativo, porque nos dio la oportunidad de ser edificados por un profesor que nos dijo: ustedes pueden hacerlo porque tienen lo necesario. Y así yo te quiero hablar a ti, que si tú eres un niño recién nacido, o un joven que ha adquirido la fuerza por ese conocimiento de Dios para vencer al maligno, que ya lo ha vencido, que está reconociendo, que está sintiendo la victoria, o que si eres ya uno de esos padres que por el mismo conocimiento práctico que tienes de Dios, ¿verdad? Eres como la luna. Hace poco escuché eso, me encantó. Eres como la luna, ¿verdad? Que cualquiera dice, como la luna, que esotérico es eso. No, como la luna en el sentido que la luna no brilla porque tenga luz propia, sino que brilla porque el sol hace que brille. Entonces yo creo que ya estos padres son de esos, ¿verdad? Son de esos. Los jóvenes son de aquellos que llegan del Señor y le dicen: Padre, hemos sacado demonios y hemos hecho en tu nombre milagros y hemos hecho esto. Y Cristo les dice: tranquilos, ¿verdad? No se alegren por eso, alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Pero el ímpetu, ahí van con todo, ¿verdad? Y los niños espirituales son los que todavía están temerosos, ¿verdad? Que están entre la alegría y qué hago y debo hacer, no debo hacer y toda la cuestión. Tranquilos, tú vas como una María. Si tú eres un niño espiritual, tú tienes que ser como una María, no como una Marta. No te abatas viendo a todos los que ya van peleando y creciendo. No, error que muchas iglesias cometen. No, yo recuerdo que Pablo no fue de inmediato, no recuerdo cuántos años fueron exactamente que él pasó con los discípulos antes de convertirse en el Pablo que nosotros conocemos. No recuerdo. Pero si tú eres un niño, pasa tiempo a los pies de Dios. Ahí hay milagros, ahí hay enseñanza, ahí tú aprendes a escuchar la voz de Dios, la voz de Cristo, para que no te engañen. Porque hoy muchos quieren parecerse a la voz de Cristo. Parecerse, ¿verdad? Imitaciones y engañarte. No, ahí tienes que pasar. ¿Sabes por qué? Porque si no, va a terminar siendo una Marta quejumbrosa, una Marta afanada, turbada con tantos quehaceres, ¿verdad? Y esos quehaceres naturales, por los que dice la palabra, que fuimos creados desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Para esas buenas obras, nacen de ese tiempo que tú pasas a los pies del Señor. O vas a terminar siendo un Caín. Vas a terminar siendo un Caín esperando el reconocimiento o esperando que Dios acepte lo que tú crees que es lo correcto. No. Y vas a terminar matando a Abeles. Por eso, si tú eres un niño espiritual, lo primero, y no importa si tú eres un niño, un hijito, si tú eres un joven con fuerza, o si tú eres un padre con ese conocimiento de Dios, es bueno refrescar y saber que hemos sido perdonados por su nombre. A ustedes jóvenes, por esa fuerza que tienen, por esa fuerza que se les ha sido entregada con el paquete cuando ustedes aceptaron a Cristo Jesús y que ahora ya aprendieron a usarlo. Buenísimo, ¿verdad? Que por ese mismo conocimiento de la palabra de Dios han vencido al enemigo como Cristo lo hizo en el desierto. Qué mejor ejemplo que ese, ¿verdad? A ustedes, padres, con ese conocimiento espectacular, esa convicción, yo creo que los padres ya no son personas que se muevan, ¿verdad? De su fe. Más dice la palabra que muchos en los posteriores tiempos van a ser engañados. Yo creo que ya esta categoría de padres, pues ya está bien difícil que pueda llegar a ocurrir, más sin embargo no lo sabemos. Eso, pues yo he visto muchas personas, yo he visto pastores, grandes líderes espirituales que de repente apostataron y dijeron ya no más. Se fueron por otras religiones. Qué cosa más terrible. Como no encontraron, o sea, eran aquellas lumbreras y de repente encontramos que ellos no encontraron satisfacción y lo dicen claramente en la religión. Yo digo, no entendieron que era Cristo, no lo entendieron y de repente se van buscando otras filosofías. Tremendo. Un último pensamiento, Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la idea al que tenemos que llegar. Saber que
lo mejor que puede pasar es que Cristo venga. Y por último, Filipenses 1:23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Una pausa. Sencillamente acabamos de hacer una pausa para saber lo que tenemos en Cristo Jesús y qué es la parte más importante. Saber que hemos sido perdonados y que somos salvos. Saber que en Cristo Jesús vencemos al enemigo. Saber que no hay mejor cosa para poder crecer espiritualmente que el conocimiento del que es desde el principio. Y la única manera es a través de la palabra, a través de la convivencia, a través de asistir a la iglesia. Dicho sea de paso, pues ora, ¿verdad? Orar. Y una cosa importante, yo creo que yo tengo que aclararlo. El ir a la iglesia, pero que tú tengas lectura diaria y que tú puedas saber si lo que te están predicando es o no es verdad. La única diferencia entre un cristiano y un religioso es que el cristiano verifica lo que le están diciendo. El religioso sencillamente se va por lo que le dicen y eso es amén, 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 ¿verdad? Y lamentablemente, acuérdate que eso da pie a muchas manipulaciones. Terminamos la pausa, oramos. Padre, te damos las gracias en este momento, Señor. Gracias por estas grandes realidades. De verdad, yo creo que es una pausa deliciosa, es un oasis, Señor, el poder ver estas tres realidades de la vida cristiana que son básicas, Señor, pero es bueno recordarlas, Padre bendito, para poder seguir adelante. Padre, gracias por tu palabra, gracias por Cristo Jesús, porque a través de Él y por Él es que todo esto lo podemos lograr y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿verdad? Aunque Pablo lo ha hecho en la cárcel, nosotros tenemos nuestras cárceles en nuestras concupiscencias, cárceles en nuestros deseos, cárceles en muchísimas cosas, Señor, ¿verdad? Pero todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, Él es quien nos da la fuerza. Gracias, Padre bendito, por tu palabra, Señor. Padre, que esta palabra dé fruto, Señor, que esta palabra crezca, que reviente, Señor, ¿verdad? Que esa semilla muera, Padre Santo, y que dé fruto y fruto en abundancia, Padre bendito. Te damos las gracias, Señor. Gracias porque hasta aquí tú has tenido misericordia para con nosotros y podemos reconocer tu amor, tu bondad para con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El ombligo del mes, el último mes del año. Y Dios nos da esta palabra. Una pausa. Solo es una pausa nada más. Sí se puede. Porque tú eres capaz. No. Bueno, sí lo eres, pero no lo eres por tus fuerzas. Lo eres por su nombre, por los méritos de Cristo Jesús. Amados, bendiciones.